Bienvenidos. Antes que nada, buenas tardes a todas las personas presentes e interesadas en el evento. Son las 18 horas del día 18 de mayo del 2021 y estamos aquí reunidos para dar comienzo al conversatorio Gestos, Diseñando con Inclusión, donde hablaremos con nuestros expertos de estrategias y proyectos de diseño aplicados a mejorar la calidad de vida e involucrar activamente en nuestra sociedad a las personas que viven con sordera, con hipoacusia y con cualquier tipo de diversidad funcional auditiva. Agradecemos a los expertos, al público en general que nos está sintonizando a través de las plataformas de Facebook y de YouTube, y a los alumnos de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, porque sin todos ellos no hubiera sido posible hacer esta transmisión. Hacemos mención a StreamYard por permitirnos usar la plataforma con la que estamos grabando, y a Mi Voz LSM por apoyarnos con la traducción de lenguas de señas mexicana. Próximamente estarán por iniciar cursos en español para personas sordas. Pueden seguirlos en el Instagram @mivoz_lsm. Ahí está toda la información. A continuación les hablaré un poco de los ponentes y que tenemos invitados para hablar un poco de su trayectoria y cómo ha influido en ayudar a las personas que viven con sordera y con hipoacusia. Primeramente tenemos a Víctor Manuel Reina Pimienta. Él tiene una doble licenciatura. Es egresado de la licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica, generación 2010, y la licenciatura en Psicología, generación 2020. Ambas licenciaturas las estudió en la Universidad de Guadalajara. Víctor trabajó para grandes marcas como Grupo Milenio y como Acron en proyectos nacionales e internacionales. Posteriormente aprende lengua de señas mexicana y cursando la licenciatura en psicología se enfoca en la formación para la atención de poblaciones con necesidades especiales. En este caso, personas que viven con sordera y personas pertenecientes a la diversidad sexual. Ha trabajado en proyectos con grupos como Cadipsi, FM4, Colmena, Colectiva Xochigua, Impulse y Free2Be, entre otras organizaciones, en proyectos de personas en situación de migración y diversidad sexual. Ha impartido talleres de acercamiento y concientización de las personas y la comunidad sorda y la lengua de señas mexicana en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Te damos la bienvenida, Víctor Manuel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Después tenemos como invitado a Brandy Rubalcaba. Ella es tapatía, radica actualmente en la Ciudad de México. Es bailarina profesional, graduada con honores por la Sociedad Imperial de Maestros de Danza de Londres. Ella habla muchos idiomas, es políglota, creadora de tangoterapia especial para enfermos con Parkinson. También ha sido conferencista en TED y tiene un diplomado en lengua de señas mexicana. Estudió nutrición en la Universidad de Guadalajara y actualmente es estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero te encuentres bien. Bueno, por último, contamos con la presencia de Gabriel. Es ingeniero y computación egresado del CETI. Es desarrollador y asesor web y cuenta con más de 10 años de experiencia en este rubro de la programación. Se inicia en la docencia, en donde imparte clases de personas con centro de atención para estudiantes con discapacidad.
Y bueno, dando introducción, estamos a nivel de servicios y tecnología. Cada vez el mercado toma mayor fuerza ofreciendo nuevas soluciones a sus usuarios. Sin embargo, como sociedad se deben aceptar todas las diferencias físicas e ideológicas con las que vivimos las personas para que todo el ser humano que sea universalmente accesible y funcional para cualquier sector de la población. El diseño en donde se segrega a las personas. Disculpa, Fabricio, te estás cortando un poquito. Voy a continuar. Condición de vida y evita que cierto grupo de personas se le perciba a todos y promoviendo una sociedad en donde la cooperación y la equidad sean de la vida diaria. Sí, tomo el micrófono porque Fabricio se nos desconectó. El diseño inclusivo propone eliminar esta barrera en donde se segregan a las personas que, con su condición de vida, evita que a cierto grupo de personas se les perciba como minorías, ofreciendo resultados para todos y promoviendo una sociedad en donde la cooperación y la empatía imperen. Cada que un individuo desarrolla una idea, deben pensar cómo su creación impactará en el mundo. Es por eso que una solución que ayude a las personas a tener una mejor calidad de vida, a hacer fácil sus actividades, a sentirse parte de la comunidad, siempre será gratificante e influenciarán en su entorno para que otras personas busquen hacer lo mismo y así poder mejorar las condiciones en las que vivimos. Sin más por el momento, vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Claudia Camacho, soy estudiante de diseño gráfico de la Universidad de Guadalajara. Seré la moderadora de este conversatorio. Es un placer ser parte de él. Muchas gracias a los expertos por acompañarnos. Les comento, la dinámica del conversatorio será la siguiente. Para el público que nos está viendo por las redes sociales, les menciono que se harán unas preguntas donde los ponentes nos platicarán un poco de ellos y su acercamiento en el tema de la inclusión. Estaremos pendientes del chat, ya que al término se les hará lectura de las preguntas que el público desee comentar, por lo que los invito a participar mandando su pregunta hacia quién va dirigido y sin más por el momento damos comienzo a la sesión. Bueno, primeramente esta pregunta va para todos y esta nos servirá como para poder acercarnos a los exponentes que nos acompañan el día de hoy. Díganos, ¿cuál fue el motivo de acercamiento al enfoque hacia la inclusión? Primeramente Víctor, después seguimos con Gabriel y por último Brandy, por favor. Oli, todos, todas, todes. Bueno, pues creo que este camino fue algo que la vida básicamente me colocó ahí, ¿no? En este sentido, cuando yo tengo el primer acercamiento que conozco la lengua de señas, al principio mi interés era otro, ¿no? Era como hasta de magia, como de, wow, ¿de qué se trata esto? Quiero aprenderlo, ¿no? Pero era como quien quiere aprender un truco de magia, justamente. Poco a poco, cuando empiezo a conocer personas sordas, cuando empiezo a acercarme a distintas asociaciones donde están y asisten las personas sordas. Adicional, cuando entro a la carrera de psicología, que empezamos a estudiar un poco las dificultades de esta población, el interés es distinto, ¿no? El interés empieza a surgir al darnos cuenta de cómo es que vulneramos a estos grupos de personas. Y es aquí donde empiezo y digo, hay que hacer algo, ¿no? Yo desde las facilidades que la vida me ha permitido, desde el diseño gráfico, desde el poder ser psicólogo, hay que intervenir de alguna forma para poder ayudar, para poder visibilizar lo que está ocurriendo en estas poblaciones. Tienes la palabra, Gabriel. Gracias, pues hola a todos, todas. Mi nombre es Gabriel. Mi seña, me pusieron una seña que es
Gabriel. Entonces, mucho gusto a todos y todas. ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué es lo que me llevó a tener esta gran oportunidad? Fue mi amor por la docencia. La docencia, desde que inicié con esto, me ha traído solo cosas buenas. Y lo que más agradezco precisamente de la docencia es el permitirme estar con personas con diversidades funcionales. Fue una experiencia increíble que precisamente me hizo ver un mundo más allá, me hizo poder tener en cuenta situaciones que yo jamás hubiera pensado. La docencia fue lo que me llevó a decir, hey, me encanta poder compartir. Y hay un ramo ahí que lo tenemos muy olvidado como sociedad, que son las personas con diversidad funcional. Entonces, fue gracias a esto que conocí a muchísimas personas y es algo que ahora sí que no lo quiero dejar en ningún momento. Tengo muchos proyectos, ya habrá tiempo para platicar al respecto, pero gracias por invitarme aquí. Gracias, Gabriel. Continuamos contigo, Brandy. Sí, hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Brandy Rubalcaba y mi seña es esta, es una bailarina sonriente. Bueno, ¿cómo entré yo a todas las partes de inclusión de historia? Pero la voy a cortar lo más que pueda. Yo soy bailarina profesional, pero no todo fue tan repentino, tan mágico y tan perfecto. Yo nací con muchos problemas físicos de mi cintura para abajo y pues yo se esperaba que yo fuera todo menos bailarina por razones más que obvias. Sin embargo, pues yo no me di por vencida, mi familia me apoyó, mi mamá siempre me apoyaron para tomar rehabilitaciones, para tomar terapias, eran muy dolorosas, tengo que decirlo, pero la niña decía, quiero ser bailarina. Cuando eres niño no te das cuenta de tu realidad, tú tienes un sueño y lo quieres alcanzar a como de lugar. Entonces, lejos de hacerle caso a los maestros de ballet que me decían, tú no puedes y tú no sirves, yo no entendía por qué no, yo tenía 2 manos, tenía 2 pies, puedo bailar. Entonces me dediqué a estudiar mucho, hice a estudiar nutrición en la Universidad de Guadalajara, trabajé con delfines, me hice maga ilusionista porque para mí las cartas movidas por las manos de un mago bailan. Todo lo que yo hago, todo tiene que ver para mí, tiene que ver con la danza. La licenciatura de Relaciones Internacionales, el estudio de otras culturas. La lengua de señas yo la empecé no para comunicarme con las personas sordas, sino porque para mí son movimientos hermosos, es como bailar con las manos. Entonces, así es como yo inicié en el ámbito de la inclusión sin yo saberlo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo hago mi mudanza de la ciudad de Guadalajara a la Ciudad de México, pues yo venía de un ajetreo muchísimo de mi vida, de estarme esforzando, llego aquí a la Ciudad de México y sigo aprendiendo más cosas, pero a mi mami le detectan la enfermedad de Parkinson. Entonces yo no me quería regresar a Guadalajara, yo quería seguir con mi vida, pero al mismo tiempo no podía abandonar a mi mamá. Entonces lo que hice fue dedicarme a estudiar toda la enfermedad de Parkinson, a darme cuenta lo horrible que es esa enfermedad, lo poco comprendida que es por la sociedad y por las mismas familias. Y dije, bueno, ya después que la estudié, dije, yo tengo un parecido, yo no tengo Parkinson, pero yo las comprendo, yo sé lo que es no poderte mover, yo sé que tu cuerpo, lo que es sentir que tu cuerpo sea tu mejor amigo y tu peor enemigo al mismo tiempo. Entonces, con todo el amor que yo le tenía a mi mamá y con toda la experiencia, modestia aparte, y el conocimiento que tenía y que sigo practicando y que sigo aprendiendo para mi experiencia corporal de ser bailarina, creé una metodología que la nombré Tangoterapia Especial para Enfermos con Parkinson y todo está basado en mi experiencia de vida, en mi físico, en todo lo que yo he experimentado y en el amor eterno para mi mamá. Fue así como creó la tangoterapia para gente con Parkinson. Entonces, de alguna manera, yo estuve metida en la inclusión sin saberlo a luchar por mí y después pues se fueron dando las cosas. Esa es mi presentación. Muchísimas gracias, has tenido una gran experiencia con todo este ámbito. Bueno, vamos a proseguir. Gabriel, cuéntanos sobre tu experiencia como docente. ¿Qué dificultades notaste que enfrentaban las personas con sordera en su vida diaria? Te platico otra vez, vamos a resumir muchísimo porque hay mucho que platicar sobre el tema, es un tema muy interesante y espero que lo que les pueda aportar les ayude a ver un poquito, una perspectiva de lo que está sucediendo y te puedo platicar que
si bien de todos los diversos alumnos que tuve, en el CAE teníamos alumnos de todo tipo, de todas las edades, de todas, en situaciones muy diversas. Sin embargo, las personas sordas eran las personas que generalmente estaban más comprometidas, porque es una de las diversidades funcionales que te permiten de una manera más fácil el comunicarte. Aún así, algo que noté muy, muy, muy claramente, ya lo mencionaba por ahí Víctor antes, es la parte de la adaptación a la sociedad y sobre todo de cómo tu entorno te limita o te impulsa. Entonces, sí les puedo decir que tristemente la situación más difícil a la que me enfrenté era cuando la familia de la persona con alguna diversidad funcional no recibía apoyo, más bien no apoyaba y no impulsaba esa diversidad, sino al contrario, ¿no? Decían, ay, es que tú tienes un problema, entonces vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces ese mismo sentimiento que en tu familia te están compartiendo hace que las personas, cuando yo tenía ese primer contacto con ellos, llegaban y no sabían señas y no sabían hablar y no encontraron una forma para poder comunicarse con la sociedad. Entonces, definitivamente la dificultad más grande empezaba desde casa, porque al no recibir una guía, al no recibir ese impulso, llegaban con nosotros en cero, o sea, llegaban con nosotros y muchas veces tuve que enfrentarme a esta situación de que me decían, pues ahí está mi hija, ahí se las encargo, y se iban, ¿no? No les interesaba qué iba a aprender, hasta dónde iba a llegar, nada. Los papás llegaban y era como, ay, cuídenmela, y se iban. Entonces, esa situación, desde mi punto de vista, era lo más complicado, porque al final venían de a lo mejor 20 años de no haber comunicado absolutamente nada con nadie, porque la sociedad los tiene muy rezagados. Y si desde el hogar no existía ese impulso, la sociedad no te lo da. Y si bien estamos mucho más conscientes cada día, yo les puedo platicar que en el centro en donde estábamos, dejábamos todo, nos poníamos la camiseta de los profesores, pero necesitábamos mucho apoyo de la casa, mucho apoyo del hogar. Y tuve diversas situaciones desde puntos donde me decía la familia, es que no quiero que aprenda señas. No quiero que aprenda señas, profe, yo quiero que hablen. Y le decíamos, bueno, sí, pero tenemos que nosotros aprender todos señas, no nada más su hijo, señora, su hija, sino todos sus compañeros aprenden señas, todos los profesores sabemos señas, todos tenemos que hacer un cambio en la sociedad para que podamos dejar de llamarle discapacidades a las diversidades funcionales. Entonces, una vez más, les puedo decir de nuevo, mi equipo siempre estuvimos en la mejor disposición. Fue una experiencia muy bonita, pero definitivamente el problema más grande se encuentra en la familia. Por supuesto que la sociedad tiene muchísimas situaciones que se pueden mejorar, pero tiene que empezar en la familia y tiene que seguir en la educación. Entonces, definitivamente, para mí lo más grande fue la situación de cambiar esa cultura que tenemos en general como sociedad por una cultura de inclusión, por una cultura de sí se puede, como bien Brandy nos compartió, sí se puede, sí se puede. Y es el más grande de los retos que me enfrenté, la falta de cultura de inclusión. Gracias, Gabriel. Como bien lo decías, todo viene del núcleo familiar. Bueno, proseguimos. Víctor, es tu turno. Vimos que estudiaste diseño y psicología. ¿Cuál fue el motivo que te impulsó a seguir estas carreras? Qué buena pregunta, ¿no? Yo también me lo he preguntado muchas veces. Antes de contestar esto, me gustaría complementar algo de lo que dijo Gabriel, nada más como para darnos una idea de lo que está ocurriendo socialmente, ¿no? Se estima que en México el 75% de las personas sordas provienen de familias de oyentes. Esto quiere decir que son familias que no saben hablar lengua de señas, que no pueden enseñarle a su hijo, hija, lengua de señas.
y la limitación de comunicaciones es importante, ¿no? Hay una cuestión ahí hasta incluso de derechos humanos, tenemos derecho al acceso a una lengua, y es algo que no podemos brindarles. Adicional a esto, como si no fuera suficiente, no existen actualmente escuelas, puedo hablar de Jalisco, no lo sé si en todo México, Jalisco, que enseñen gratuitamente lengua de señas. Hay escuelas para personas sordas que hacen un intento de oralización de las personas, que eso una vez más atenta contra sus derechos humanos. ¿Quieres que tu hijo, hija aprenda a hablar lengua de señas? Contratas un maestro particular que te va a costar más o menos 600 pesos la clase y que lo ideal es que él vea de lunes a viernes durante los primeros 6 años de su vida. ¿Quién en el mundo puede pagar eso? Y eso es para que aprenda el hijo, hija. Ahora falta la familia, ¿no? Entonces, solo para darnos una idea de cómo es que está la problemática por acá. ¿Por qué pasé de gráfico a psicología? Creo que tiene incluso hasta un poco que ver con esto, ¿no? Llegó un momento en la carrera, más bien en la vida profesional, donde sentía que había llegado al punto en el que siempre soñé llegar cuando era estudiante, ¿no? Estaba trabajando en una agencia importante, una de las más importantes de Guadalajara, estaba coordinando una de las cuentas más importantes que tenía, había campañas que se veían en todo México, que se veían en 9 países del sur, había estado trabajando con celebridades y si yo lo contara, o si alguien más me lo contaba de que era lo que otra persona estaba haciendo, yo diría, no manches, qué chido, qué trascendente, yo quiero ser, ¿no? Yo quiero estar ahí. Y la realidad es que yo estaba, pero me sentía vacío. Le decía a mi jefa en ese momento, le digo, es que no dejo de sentirme un chango detrás de una computadora. No dejo de sentir que todo lo que está ocurriendo acá es falso. Lo que está ocurriendo acá no responde a la realidad que yo estoy viviendo, que yo estoy viendo y viviendo afuera, ¿no? Pensé en estudiar, dije, a lo mejor me avento una maestría, pero las veía y era como lo mismo. Hasta que chequé el plan de estudios de psicología y fue cuando dije, oh my God, quiero. Y una de las más grandes decisiones de mi vida, de las más importantes, porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con niños, niñas y niñas mixtecas emigrados de las sierras de Oaxaca, en Guadalajara, que yo ni siquiera sabía que teníamos una comunidad mixteca en Guadalajara. Tengo la oportunidad de trabajar con ellos, ellas, y la experiencia fue fenomenal, trascendente en mi vida. Dentro de la carrera de psicología, si bien decía que revisábamos esta parte de las personas con diferencias funcionales, lo que antes denominamos personas con discapacidad, los nuevos modelos sugieren que se les denomine personas con diferencias funcionales porque esto tiene implicaciones importantes, a ver si me da chance de alcanzarlo a explicar. Aparte de las clases estas de necesidades especiales, se llama en psicología, llevamos las clases de psicología social. Y en psicología social hay un momento en el que estamos revisando cómo es que nosotros como personas somos vulnerados, vulnerades por otros grupos, otras situaciones, el sistema, etc., ¿no? Creo que el hecho de yo pertenecer a un grupo que ha sido vulnerado, que es el grupo de la diversidad sexual, esto me daba más o menos una idea, ¿no? De qué se trata. Es más, hasta sentía coraje y sentía tristeza cuando analizábamos esas cosas. Pero llega un momento en el que la reflexión es, ¿cómo es que nosotros, nosotres, vulneramos a otras personas? Y eso me quebró la cabeza y me quebró el corazón. Porque entonces me di cuenta por primera vez que yo en mi condición también vulneraba a otras personas, sabiendo o sin saber, pero también lo hacía. Que, hablando por ejemplo ahorita de personas sordas, yo también formo parte de una hegemonía auditiva. Que lo que yo hacía desde diseño gráfico, por ejemplo, en las campañas, es que las campañas nunca pensé en las personas sordas. Y entonces todas mis campañas están hechas para personas oyentes. Y es como, nunca me di cuenta cómo es que mi privilegio de oyente vulneraba a otras personas. Y entonces me deprimí. Y entonces me sentía fatal con lo que estaba ocurriendo. Y fui con mi maestra de psicología social, Berito Marina, a quien le mando un saludo. Y le decía, no puedo con esto, ¿qué hago?
Y su respuesta fue maravillosa, e increíblemente la respuesta vino de un superhéroe. La frase la conocerán todos, todas, todes, ¿no? Lo que dijo Spider-Man. Un mayor poder conlleva una mayor responsabilidad. Cambiemos poder por privilegio. Un mayor privilegio conlleva una mayor responsabilidad. Y entonces yo me doy cuenta cómo es que yo, con mi privilegio de oyente, cómo es que yo, con mi privilegio de universitario, no de una, sino de dos carreras, en lugar de hacer que mis privilegios vulneren a otras personas, puedo poner mis privilegios en función de las personas que habían sido vulneradas. Y entonces me deshago completamente de esta idea de utilizar al diseño gráfico para engrandecer a marcas, para hacer más ricos a grandes marcas internacionales. Me deshago de eso, ya no quiero participar en eso, porque aparte esos son modelos que siguen discriminando y vulnerando. Y entonces puedo enfocar mi tiempo y mi energía en proyectos, personas y grupos que han sido socialmente vulnerados. No solo desde la sordera, sino también desde, por ejemplo, ¿no?, la diversidad sexual, las personas con enfermedades crónicas, las personas en situación de migración, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, creo que fue una de las partes por cuales es que hago esta transición, ¿no? Me sigue encantando hacer diseño, pero he decidido enfocarlo en otra cosa. Gracias, Víctor. De verdad nos haces tomar conciencia de lo que estamos viviendo día con día. Vaya, sigamos. Desde tu experiencia como bailarina, Brandy, ¿cómo has visto que el arte puede influir positivamente en las personas con alguna discapacidad o con alguna condición médica o psicológica? Ok, bueno, pues el arte es una manera de expresión. El arte es eso, es expresarte. Y vivimos en una sociedad donde pensamos que nada más nos podemos expresar verbalmente y no es así. Tenemos una cosa que es el lenguaje corporal, que aunque no queramos, todo el tiempo está comunicando algo. Entonces, si a ese movimiento le metemos una disciplina, le metemos un ritmo, le metemos una organización corporal, se vuelve arte, se vuelve danza. Yo soy de la idea, y lo he dicho siempre, porque así es, para bailar primero se baila con el alma y luego se baila con los pies. Todo tiene que nacer de adentro. No existe el baile que venga de afuera y llegue. Sí existe la parte técnica, la parte que se enseña, pero esa parte es nada más para que la estética lleve un ritmo, lleve una colocación y se vea más perfecto a la vista de la audiencia. Pero la danza, el arte, nace desde uno mismo. Entonces, no importa si tienes una discapacidad o si tienes una enfermedad, hay muchas maneras de llevar esa parte negativa, esa parte que te oprime, que te humilla tu vida, de llevarla a través del arte. Pero es muy importante saberla encaminar, porque es importante también tener un trinomio de un buen maestro, ser un buen alumno y tener un buen método, porque no es nada más hacer por hacer, porque entonces se cae en una frustración. Es importante hacer con conciencia. Somos seres pensantes, seres racionales, que podemos analizar qué está bien y qué está mal en nuestro cuerpo. Y cuando a veces el cerebro no sabe porque no entiende la parte técnica, nuestro cuerpo le dice, por ahí no es o por ahí es. Entonces, cualquier discapacidad puede ser llevada al arte si tiene una buena metodología. No es nada más de, ay, tengo discapacidad y voy a ir a bailar o voy a ir a pintar. Pues sí te sirve más que no hacer nada, pero hay que saberlo enfocar, hay que acudir con especialistas, con gente que entienda de lo que se trata. No es de que si yo puedo, hay una confusión, por ejemplo, en el ámbito de la danza, que porque bailas bonito, las personas creen que puedes dar clase. Sí puedes dar clase, pero es diferente, no porque seas buen ejecutante significa que puedas ser buen docente. Puedes ser los dos, pero hay que prepararse para hacerlo y hay que prepararse para transmitir el conocimiento a los alumnos si eres maestro, y hay que estar abierto si eres alumno para recibir toda la enseñanza que tiene el maestro para darte. Entonces, el arte, la danza, desde mi perspectiva, ayuda muchísimo, bien enfocada y bien guiada. Gracias, Brandy. Bueno, continuamos contigo, Gabriel. Para algunos de nosotros no estamos familiarizados
o no tenemos contacto con alguna persona con sordera. Por ejemplo, de manera personal, ¿qué dificultades enfrentaste y de qué manera las has estado resolviendo? Antes que nada, les comento que me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. Me gusta escuchar todo lo que tiene que ver con pasión y con amor, porque a mí eso fue lo que me llevó a tener esta experiencia. Y la dificultad que tuve precisamente se convirtió después en una virtud, que creo que es algo que todos nos tenemos que quedar. Las dificultades tenemos que superarlas y entonces las convertimos en virtud. Y precisamente una dificultad muy clara que tuve al inicio, cuando yo empecé a dar clases, yo daba clases de matemáticas, de inglés, de química y física. Entonces, la primera situación a la que me enfrenté es que yo no hablaba lengua de señas. Yo no tenía, jamás en la vida había tenido la oportunidad de convivir con personas con discapacidad o con alguna diversidad funcional. Entonces, cuando yo llego y me dicen, oye, pues, estos son tus alumnos, tienes que lograr que tengan un nivel suficiente como para que pasen exámenes de nivel bachillerato. Y entonces dije, sin problema, ¿no? Vamos a empezar a platicar un poquito sobre qué es el átomo. Y entonces yo tenía a mi lado a un intérprete, el cual intentaba pasar el mensaje a las personas con discapacidad auditiva. Y me topé con la dificultad de que simplemente hay palabras que no existen en lengua de señas. Y entonces el intérprete trataba de dar ese mensaje como a él lo interpretaba, ¿no? Y entonces yo terminaba viendo que mis alumnos se quedaban como que, ¿cómo? ¿Cómo? Y no sabían si voltear con el intérprete o conmigo. Y ahí es donde dije, esto no va a funcionar. Necesito aprender lengua de señas. Porque tengo que ser capaz de poder comunicarme con mis alumnos para que realmente el mensaje llegue. Y es algo que me motivó y fue gracias a eso que yo me empecé a convivir mucho con el intérprete y empezamos a discutir y a platicar y día tras día platicábamos, discutíamos con todos los alumnos y fue esto lo que me llevó a superar esa dificultad de no poder comunicarme. A mí me encanta la docencia y yo puedo desarrollar temas de todo lo que me apasiona y me topé con una pared. Y entonces comprendí que esa pared la pared de la comunicación es la misma que las personas con alguna diversidad funcional se enfrentan todos los días. Entonces, fue esto lo que me motivó. Aprendí lengua de señas en unos meses. No soy experto, pero tenía las herramientas suficientes para poder dar mis clases. Y además, cada día que yo convivía con ellos, aprendía nuevas cosas. Incluso definíamos nuevas palabras, ¿no? Buscábamos grupos de sordos en Alemania, grupos de sordos en Inglaterra y les preguntábamos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Platón? ¿Tiene algún nombre corto? Hay una seña para átomo y entonces resultaba que en otros países sí había una seña para átomo. Y entonces empezábamos a aplicarla, ¿no? Y la agregábamos a nuestro glosario de palabras. Y eso ayudaba muchísimo a poder estar hablando el mismo lenguaje. Entonces fue precisamente esta la dificultad y fue esa la forma en que la enfrenté. Aprendí señas y entonces me empecé a empapar más y más y más. Y justo ahorita, para cerrar, les platico que tengo, al encontrarlos a ustedes, vuelvo a sentir esas ganas, vuelvo a sentir esa emoción. Y tengo por ahí un plan muy interesante como desarrollador. Me encanta dar clases de programación para todos, porque me encanta la programación, es algo que todos debemos dominar. Y creo que hay una oportunidad muy grande para dar asesorías o clases de programación a personas con diversidades funcionales auditivas, porque ellos podrían convertirse en unos increíbles programadores. Pero lo dejo eso ahí como algo a discutir después. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Vaya que sí, debemos de tomar este tipo de conciencia para no solo enfocarnos en nosotros mismos, sino ver qué está pasando alrededor de nosotros. Clau, estás muteada. Ay, lo siento, lo siento. Bueno, prosiguemos. Dinos, Brandy, tenemos esa pequeña duda. ¿Cómo es que logras que tus alumnos superen la barrera mental que puede surgir y comiencen a tener gusto y pasión por el baile? Ok,
primero que nada, llego con mis alumnos de Parkinson de tangoterapia, me imagino que te refieres a ellos. Primero llego, me presento con ellos y les digo que los voy a enseñar a bailar tango. Después de que se voltean a ver unos a otros, me voltean a ver, me escanean y me dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Después de que pasa todo ese shock, les digo, sí. Así que, ¿están listos para escucharme? Y muchos confiaron en mí. Empecé hace 7 años con este proyecto y tengo alumnos de primera generación. Todo es una metodología diseñada, preparada, súper profesional. No hay ninguna improvisación. Todo está escrito. Es una metodología que tengo protegida. Y bueno, lo principal es transmitirles lo que yo creo. Yo creo en ellos. Yo creo en esas personas que no creen en ellas. Yo creo en esas personas que se sienten humilladas por la vida porque les tocó una enfermedad injusta que no pidieron, que les llegó y que no pueden deshacerse de ella. Yo les digo, yo creo en ti y tú puedes hacerlo. Pero no es nada más que se lo diga, o sea, se los demuestro. Y después de varios meses de trabajo, de varios años de trabajo, personas que no pueden dar un paso mayor a 10, 20 centímetros, lo logran dar de 30 a 35 centímetros. No hay cura para el Parkinson y no se sabe de dónde viene, pero yo logro transmitirles esta pasión, esta inspiración y de ser personas humilladas que no quieren salir a la calle, que no quieren que nadie las vea, porque el Parkinson no nada más son personas adultas que tiemblan. No, ojalá fuera eso. Hay muchas sintomatologías de Parkinson. Entonces la gente no quiere, porque hay Parkinson que te quedas trabado, hay Parkinson que pierdes la voz, hay Parkinson que ya no te funcionan los órganos internos, ya no puedes hablar bien. Hay muchos tipos de Parkinson. Entonces, todo eso la gente no quiere salir, se quiere ocultar. Entonces yo llego y les digo, ¿qué crees? Te voy a hacer bailar y te voy a hacer que te pares a bailar en el escenario. O sea, yo les digo todo lo contrario a lo que ellos no quieren hacer. Y poco a poco, con ese trabajo, ellos llegan a su premio, su cereza del pastel, es a bailar en el escenario y a ganarse el aplauso de las personas de la audiencia, no por lástima, no por compasión de, ay, sí, pobrecito, les vamos a aplaudir porque hicieron su esfuerzo. No, porque el público se da cuenta que están haciendo cosas que el público bueno y sano, con 2 piernas, una derecha y una izquierda, no puede hacer. Y mis alumnos con esa cosa mal del Parkinson, sí lo hacen. Entonces, es una metodología súper planeada que lleva un ABC de Z. Todo está dosificado, todo está planeado bajo esta misma experiencia que te comento que yo tuve y el amor hacia mi mamá. Entonces, yo soy de la idea que las personas pueden hacerlo, pero bien dirigido. Entonces, ¿cómo es que logro que lo hagan? Transmitiéndoles mi confianza, creyendo en ellos. Pero no nada más decirle, yo creo en ti. No, se los demuestro, les digo, yo creo y tú tienes que creer. Y cuando ellos aprenden a creer en ellos, se hace una cadena. Y entonces, el que no creía en él, le ayuda a su compañera que está más avanzado su Parkinson, más avanzada su enfermedad que él. Y él le ayuda a su otro compañero y se vuelve una cadenita donde todos saben que pueden hacerlo. Y cuando bailan y cuando están en el escenario, ¿cómo sé yo que ya están del otro lado, que ya están listos para el escenario? Cuando me hablan y me dicen, su mayor preocupación ya no es si van a temblar, si van a estar rígidos. Su preocupación ya es qué coreografía vamos a bailar, que no se les olvide el paso, con quién voy a bailar, si van a bailar con el que les gusta o con el que no les gusta, qué vestidos se van a poner. Entonces, cuando ya empieza su cerebro a pensar en otras cosas más allá de la enfermedad, y ya empiezan a temblar más, pero porque no me va a salir el paso, ya es el temblor del nervio, no del Parkinson. Entonces, esa sensación, bueno, es indescriptible y hay que estar ahí para vivirla realmente. Y así como con las personas con Parkinson, el arte puede dar mucho para otras personas que tienen otras discapacidades, otras enfermedades, pero lo repito, y no es soberbia, hay que estar bien encaminados, hay que saber guiar a las personas. Gracias, Brandy. Es muy asombroso cómo lo haces. Es muy inspirador también. Bueno, proseguimos. Víctor,
¿Por qué decidiste pasar a trabajar con grandes marcas en proyectos de diseño gráfico nacionales e internacionales, enfocarte al trabajo de la inclusión en personas con sordera, la diversidad sexual o personas portadoras del VIH? Qué buena pregunta otra vez. Antes de responder, me gustaría sumar un poquito al comentario que nos acaba de hacer Brandy. Súper bonito, por cierto, todo lo que estás haciendo. Creo que algo que hay que empezar a cambiar de pensamiento es estos modelos que nos han sugerido que hay cuerpos sanos y cuerpos enfermos. Hay que empezar a despatologizar los cuerpos, porque hablando en este tema de personas con sordera, pero incluiría a todas las personas que antes se les denominaba como personas con discapacidad, es que todos los cuerpos, pero son diferencias funcionales, ¿no? Todos los cuerpos son funcionales y no se trata de generar cosas o métodos para que la persona que tiene una discapacidad entonces pueda, como su cuerpo sea más similar a lo que nosotras consideramos normal. No. Habrá que sacarnos esa idea de la cabeza, ¿no? Se trata de entender que hay diferencias funcionales y entonces trabajar en pro de esas diferencias y que sea chido, ¿no? Que no sea, mira cómo la persona con no sé, parálisis, cuadriplegia, intenta bailar como una persona que no lo tiene. Que sea que podamos crear formas, métodos, artículos, lo que sea, pensando en esos cuerpos, pensando como cuerpos funcionales, pensando como cuerpos no patológicos. Eso. ¿Por qué es que decido hacer el cambio? Bueno, pues también cuando me doy cuenta de esto que les platicaba, ¿no? Cuando me llega el insight de cómo es que yo estoy vulnerando a otras personas. Me di cuenta de una cosa y que me parece aterradora, y aquí me perdonará la Universidad de Guadalajara, pero me empezaba a dar cuenta cómo es que lo que nos habían enseñado en la escuela solamente respondía a los productos, solamente respondía al mercado. Lo que nos enseñaron para el diseño gráfico solo era cómo generar dinero. Y nunca nos enseñaron el impacto que tienen nuestros diseños, nunca nos enseñaron cómo es que nuestros diseños pueden perpetuar desigualdades, cómo es que nuestros diseños pueden incluso cambiar la realidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo, espero no herir ninguna susceptibilidad, ¿no? Pero hace algún tiempo, un conocido un día me dice, oye, ¿tú sabes de feminismo? Y yo, pues he leído un poco, ¿qué pasó? Me dice, lo que pasa es que estoy estudiando la maestría y nos pidieron generar un producto para vendérselo a las mujeres feministas. Y yo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás diciendo que estás reduciendo una de las luchas más importantes y necesarias del último siglo a una botella de agua que les quieres vender? Vete a la... Censuren esta parte, por favor. Estás hablando que estás reduciendo las violencias, la discriminación, los feminicidios, los asesinatos a una botella de agua. No puede ser, y no puede ser que desde las universidades estemos enseñando esto. No es posible, porque esto solo perpetúa la desigualdad, esto solo perpetúa la situación actual que está ocurriendo. Y me da un montón de gusto que las mal llamadas generaciones de cristal se estén dando cuenta de esto y estén cambiando y estén alzando la voz. De verdad me emociona un montón. Pero la lucha no debería de quedar ahí, porque las instituciones, y más las instituciones como la Universidad de Guadalajara, debería de hacer algo. El diseño también deberían de darse clases donde nos enseñen el impacto que tiene. Es más, no solo desde lo social. No tenemos una sola clase donde nos digan el impacto ecológico que tiene nuestra campaña publicitaria, por ejemplo. Nos enseñan, sí, de las técnicas de impresión, pero no nos enseñan cómo contaminan el agua. No nos enseñan que nuestras lonas que imprimimos, que sirven 2 meses, van a tardar 300, 400 años en desintegrar. No nos enseñan eso. No nos enseñan cómo es que lo que nosotros generamos genera realidades. Lo que nosotros diseñamos genera realidades. Hay un montón de estudios de cómo la publicidad, la televisión, el cine ha cambiado generaciones por lo que se ve, pero no nos lo enseñan. Nos enseñan cómo aumentar la productividad, nos enseñan cómo ganar más dinero, nos enseñan cómo generar necesidades. Por Dios, no es posible.
no es posible que sigamos enseñando este tipo de cosas desde las universidades, desde las formadores de los y las profesionistas. Todos estos temas que no se vieron en diseño, se vieron en psicología. Y entonces, yo haciéndome responsable, decía un doctor en filosofía francés que se llama François Vallès, no sé pronunciar francés, pero ahí googleenlo, es increíble, dio una conferencia en 2016 en CUCS y dijo dos cosas que me parecen importantes, que a ver si las alcanzo a decir aquí, porque tenemos bien poquito tiempo. La primera dice que las universidades deben de hacerse responsables no solo de lo que enseñan, sino también de lo que no enseñan. Es más, dice un rezo católico: confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Cambio yo el pecado por responsabilidad y entonces yo me responsabilizo por lo que pienso, por lo que digo, por lo que hago y también por lo que no hago, por lo que no enseño, por lo que no estoy trayendo a la mesa, por la persona que no defiendo, por el grupo que sigo vulnerando. Y también decía una frase que me encanta, y es que en una avalancha de nieve, ningún copo de nieve se siente responsable. Yo no soy responsable de toda la desigualdad que está ocurriendo en México. Yo no soy responsable de toda la vulnerabilidad que ocurre hacia las personas sordas. Pero sí soy un copo de nieve en esa avalancha. Y si yo no me detengo, y si yo no tomo responsabilidad, y si yo no sigo, y si yo no hago el cambio necesario, yo sigo siendo parte de ese problema. Eso se enseñó en psicología, y entonces impactó más con mi vida, porque entonces ya se trataba de la realidad que yo vivía, de la realidad que vivía allá afuera. No se trataba de generar una campaña o sabrá Dios qué acá en un mundo inventado. Fue algo trascendente y hermoso. Ya nada más para terminar. Cuando hablamos, cuando se dice o cuando se sugiere cambiar el término a diferencias funcionales y no a discapacidad, y no a personas con discapacidad, es que para bien o para mal, la palabra discapacidad sigue responsabilizando a la persona que padece la discapacidad, que padece la diferencia funcional. Si entendemos que es la sociedad la que genera la vulnerabilidad, que discapacita a las personas, entonces entendemos que es la estructura y la sociedad la que tiene que cambiar, no la persona. Porque la persona pensada desde el cuerpo no patologizado no es una persona que tiene que cambiar, es una persona perfectamente funcional. ¿Qué es lo que no está haciendo funcional? El ambiente que está alrededor de él o de ella. Ese es el que tiene que cambiar. Porque entonces se nos hará muy fácil, pues les ponemos un aparato, un implante coclear y listo, no hemos resuelto todo. No, señorita. Hay un montón de problemas más allá que se deben revisar. Y ya, no me quiero extender más, sino aquí se nos da la medianoche. Gracias. Gracias, Víctor. Así es, nos hace falta que nos impulsen desde nuestras casas universitarias, nos enseñen y nos lleguen a involucrar qué hay más allá de solo diseñar por ganar. Podemos extendernos un poquito en estas opiniones si todos están de acuerdo, si no, cualquiera puede decirnos lo que esté en sus manos. Y ya para terminar con estas preguntas, mis preguntas, ¿podrían compartirnos cada uno sobre si existe alguna emoción o sentimientos cuando realizan este tipo de proyectos? Podemos empezar contigo, Gabriel. Gracias. Hay tanto que quiero compartir. Cada que escucho sus experiencias otra vez, para mí se está abriendo de nuevo este mundo, esta pasión. Rapidísimo quiero mencionar lo que dijo Brandy. Créanme que un impulso es todo lo que necesitamos, todos, no nada más personas con diversidades funcionales, todos. Pero específicamente en ese ramo, yo a veces lo único que tenía que hacer era decirles, sí puedes. No, profe, pero sí puedes. Tú puedes. Todos podemos. Y eso era un cambio total. Cuando tú logras hacer conciencia de que sí pueden lograrlo, ya estás del otro lado. Y eso es algo que sí me gustaría que se lleven. No, y esto es para todos y todas y todos.
en todos los aspectos siempre hay que ayudar a crecer. Y eso sería el sentimiento. Yo lo que encontré fue crecimiento. Yo me sentía muy parecido a Víctor, donde decía, bueno, sí, programo y hago a las empresas ganar más dinero. Ajá, ¿y qué sigue? Sí, ya viajé, ya estoy aquí, estoy. Y luego, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué gano, no? Además del dinero. Entonces, el haber cambiado mi profesión de una manera tan drástica por la docencia significó muchos cambios. Y cuando yo llego a este ambiente donde encontré con tantas personas con diversidades funcionales tan distintas, encontré crecimiento, el sentimiento de querer crecer más todavía, porque yo quiero ayudar a crecer. Y la única forma de lograrlo es creciendo también yo. Entonces es eso, no dejen de crecer. Aprendan para poder ayudar a los demás, aprender más cosas y lograr, al final, como decía Víctor, ¿quién es la sociedad? La sociedad soy yo. Yo no puedo decir, el gobierno no me está pagando para que yo aprenda señas. No, a ver, nadie te tiene que pagar. Tú tienes que tener ese impulso de querer crecer, aprender señas y decir, ¿qué sigue? Braille, vamos a aprender braille, ¿qué sigue? Psicología, vamos a aprender psicología. Si logramos esto, creo que la sociedad puede lograr un cambio. Cuando logremos esa sed de crecimiento y de compartir el crecimiento, eso es todo lo que necesitamos. Gracias. Gracias, así es, aprender para ayudar como sociedad. Muchas gracias, Gabriel. Proseguimos contigo, Rubalcaba. Sí, bueno, obviamente yo soy toda emoción, entonces claro que soy un saco de emociones todo el tiempo. Y para mí, mi lugar favorito del universo, de aquel y de todos los universos enteros, es el escenario. Para mí, el escenario es un altar, es algo súper valioso. Entonces, no hay escenario pequeño, hay artistas que no deben de llamarse artistas, hay artistas pequeños. El escenario por sí mismo es grande y es un lugar de comunicación, pero para llegar a ese escenario, y el escenario puede ser un teatro, puede ser un jardín, puede ser una sala, puede ser una pantalla, el escenario no es el espacio en sí, sino el lugar de proyección del arte. Entonces, cuando yo estoy en el escenario, siempre busco que mi trabajo sea poesía. Cuando yo hago lengua de señas y quiero interpretar una canción para mi mamá, que ya está en el cielo, o quiero interpretar una canción para transmitirles a las personas algo, yo lo hago desde mí. Yo no me fijo, igual que cuando bailo, yo practico muchas horas diarias mi técnica, tanto mi técnica de la danza como la técnica de las señas, porque también hay que enseñar con técnica, no es nada más hacer un movimiento, no, hay que buscar la estética. Y entonces para mí yo busco que sea poesía, que se transmita no nada más la parte gimnástica de la danza, del cuerpo, de los movimientos o de la lengua de señas, sino la parte poética, lograr transmitir con el espíritu y que tu cuerpo, que tus manos sean un instrumento, sean un canal, pero el mensaje, otra vez lo vemos, viene desde adentro. Y no puedes dar tú un solo mensaje, porque si estás bailando en grupo o si estás haciendo algo en un equipo, todos tienen que estar desde dentro dando el mismo mensaje. Y para eso se necesitan horas, meses, años, vidas de esfuerzo. Entonces, lo que yo siento cuando yo practico, cuando yo hago la lengua de señas, cuando yo bailo, es eso. Yo estoy mostrando mi pasión, mi poesía se la estoy dando al público y le estoy diciendo, pueden hacerlo si quieren hacerlo. Pero es importante, volvemos a lo mismo, muy importante, siempre una buena preparación, siempre el esfuerzo, siempre la disciplina. Y obviamente va a haber personas a las que no les gusta que cómo bailas, porque pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. O va a haber gente a la que diga, ay, no entiendo tu seña. Bueno, no significa que mi seña está mal, a lo mejor significa que te hace falta estudiar más. No sabemos, pero es importante decir, vamos a hacerlo, vamos a prepararnos y que cuando tú te pares en el escenario, o en mi caso yo estoy en el escenario, yo estoy segura que estoy transmitiendo lo que he estudiado con verdad, que estoy en mi máximo esfuerzo donde puedo estar y que me voy a seguir preparando para la siguiente vez estar un escalón más arriba. Pero eso es lo que yo siempre siento la emoción de estar en un escenario transmitiendo lo que yo soy. ¿Y yo qué soy? Yo soy danza.
Gracias, Brandy. Muchísimas gracias. Podemos continuar contigo, Víctor. Oli, de nuevo. Qué emoción. No sé, creo que tengo muchas emociones encontradas, ¿no? Por un lado es un poco de frustración y tristeza, y por otro es una parte de orgullo y de alegría, por ver algunas cosas y proyectos que se están haciendo. Pero más allá de una emoción, lo que a mí me invita a la reflexión es, en psicología, perdón que hablo otra vez de psicología, ¿no? Pero ahí en psicología siempre nos decían, ¿no? Que debemos de ser muy honestos y honestas con nosotros mismos, sobre con qué poblaciones no podemos trabajar, ¿no? Por las razones que sean, ¿no? ¿Cuál población no me identifica? ¿Con cuál población no quiero trabajar? Para no hacer un mal trabajo. Y yo reflexionaba y decía, creo que también vale un montón la pena preguntarme con qué población sí quiero trabajar y por qué es que quiero trabajar con esta población. Porque puede ser, quizá, que haya algunos intereses que respondan más a mi necesidad que a la necesidad de la población a la que quiero trabajar. Y eso es injusto, porque eso se trata de utilizar y estarse aprovechando de personas en situación de vulnerabilidad. Te pongo un ejemplo. Hace no mucho vi una campaña de Avon que decía, sí puedo decir marcas, ¿no? Que decía, Avon desde hace sabe cuántos años apoyando la independencia de las mujeres. Y yo, ¿de qué me estás hablando, no? Lo que estás haciendo es explotando a las mujeres, porque a Avon no les estás dando ni seguro, ni prestaciones, ni servicio, no les estás pagando vacaciones, no les estás pagando si es que se embarazan. Estás explotando. Y entonces, a lo mejor yo puedo decir, sí, claro, yo quiero apoyar a las mujeres, ¿no? Pero ¿desde dónde quiero apoyarlas? Otro ejemplo, perdón, Universidad de Guadalajara, ¿no? Hace algunos años, hicieron un congreso internacional de derechos humanos y hubo un montón de invitados e invitadas de diversos países y se veía increíble, ¿no? Me tocó participar ahí. Y entonces, el día de la inauguración llega el rector y más gente importante de corbata, y están presentando y hay un intérprete, ¿no? Y yo, no mames, qué chido que pensaron y hay un intérprete, ¿no? Se ve el rector y se ve el intérprete. Y el resto de las conferencias las tenemos sin intérprete. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad quiero ser inclusivo? ¿O estoy fingiendo ser inclusivo porque lo que se ve en la tele es lo que habla el rector, no se ve el resto de la conferencia? Entonces, ¿por qué y para qué quiero y estoy haciendo las cosas? Otro ejemplo y ya me callo. Algo de lo que platicaban, ¿no? De lo que leían de mí al inicio. Es como es que me ha gustado siempre llevar este tema, ponerlo a discusión en los distintos lugares donde he estado. Y hay una asociación de la cual no quiero decir el nombre. Es una asociación internacional, está en 25 ciudades o no sé cuántos lados, ¿no? Que esta asociación se encarga del trabajo con diversidad sexual que padece VIH, específicamente hombres homosexuales que tienen VIH, no en prevención, en campañas con la no discriminación, etc. Y entonces me pidieron apoyo desde la parte de diseño gráfico y yo estoy platicando con ellos y digo, no manches, aparte están haciendo un trabajo, gráficamente están haciendo un trabajo muy chido, eso sí se los reconozco, ¿no? Unos videos súper bonitos, bien producidos, todo increíble. Y le digo, ¿sabes qué estaría bien chido? Que pudiéramos hacer estos videos para personas sordas, para personas con discapacidad auditiva. Le digo, pero no hagamos el clásico video de donde nada más pones un cuadrito con un intérprete, porque eso no funciona. Hagamos un video donde les actores hagan toda la escenografía en señas. Y entonces, si las personas oyentes queremos acceder a esa información, pues lo subtitulamos. Entender también la lengua de señas como otro idioma, ¿no? Como si el anuncio fuera en inglés, en francés, en portugués, en lo que quieras, ¿no? Y les comentaba yo también, ¿no? Porque este tema yo ya lo había puesto en la mesa con asociaciones aquí de Guadalajara que atienden a la misma población. Y yo les decía, bueno, lo llevaba el tema y ellos y ellas reflexionaban y decían, oye, tengo 25 años trabajando en este tema
y no ha habido una sola persona sorda ni que venga a hacerse pruebas de VIH, ni que venga por condones, ni que venga a preguntar por información. Y le hablan a otra asociación grande de aquí de Guadalajara, oye, ¿contigo han ido personas sordas? Fíjate que no había pensado, pero no ha venido ninguna en 30 años que tenemos trabajando. ¿Qué está pasando? ¿Las personas sordas no tienen sexo, no se enferman? ¿O no estamos produciendo información que sea accesible para ellos y ellas? Y entonces les platico todo esto y la asociación dice, no manches, que es súper chido, por supuesto que sí. Deja de platicarlo con los meros jefes, ¿no? La siguiente reunión me dice, oye, ya los platiqué con ellos y ellas, ¿no? Y me dicen dos cosas. Uno, ¿cuánta población hay de sordos en México, no? Porque a lo mejor no es rentable gastar tanto haciendo videos por si hay poquitas personas. Y yo, una vez más, estamos pensando en dinero y no en la necesidad. Y luego me dice, peor aún, ¿no? Me dice, es que también nos dijeron que no nos olvidemos cuál es nuestro target. Le digo, ¿cuál es tu target? Me dijo, hombres homosexuales. Y yo, ¿y cómo es que las personas sordas no entran aquí? ¿Cómo es que las personas sordas homosexuales no entran aquí? No son solo sordos. Tienen otras características, otras vivencias, por Dios. Los humanos somos multihistoriados, no somos una sola cosa y los estamos reduciendo a una sola condición, a su sordera. Y peor aún, me dice, no, pues es que igual ponle que hagamos los comerciales, ¿no? Pero ¿qué tal si un día vienen y nosotros no tenemos cómo atenderlo? Eso se lo doy a su favor. Lo que no le doy a su favor es lo que platicábamos hace rato, la omisión. Entonces, si ya me estoy dando cuenta de que está esta necesidad y que no puedo resolverla, por Dios, me hago responsable. Y entonces busco los recursos y los medios para poder atender a esta población que nadie la está atendiendo. Nadie. ¿Qué estamos haciendo? Dejando a los grupos vulnerados que se estén haciendo cargo de ellos mismos otra vez. Porque nosotros en nuestra hegemonía y en nuestra conformidad y en nuestro privilegio, ¿qué me viene a importar los 165,000 sordos de Jalisco? ¿Qué me viene a importar los 2.4 millones sordos en México? El anuncio está bonito para mí, yo lo entiendo, los otros que se arreglen. Y entonces, una vez más, les decía, eres un organismo internacional, sé una punta de flecha en esto y abre la brecha para que otras instituciones y organismos lo hagan. Pero fue más fácil cruzarse de brazos y no hacerse responsable. Entonces, la pregunta es, ¿por qué y para qué hago las cosas? Porque si entonces yo estoy formando una asociación para atender a personas con VIH, pero no quiero atenderlas a todas, entonces, ¿por qué? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Vale un montón la pena la reflexión. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, proseguimos. Estamos llegando a la parte final del conversatorio, pero están las preguntas seleccionadas que hizo el público. Esta pregunta es para todos. Quien guste contestarla, adelante, me puede levantar la mano y enseguida le paso la voz. Sería, ¿cómo percibe a la sociedad en la inclusión hacia las personas con sordera? ¿Qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? ¿O qué es lo que falta? Adelante, Gabriel. Híjole, otra vez hay mucho que platicar aquí, pero voy a tratar de resumirlo. Como amante del cine, yo les recomiendo a todos que vean el cine en el idioma que fue creado. Tiene que ser siempre en el idioma que fue creado, porque de otra manera te pierdes muchos detalles muy importantes. Tuve una situación aquí, una experiencia que les puedo compartir con un muy buen amigo mío que es sordo. Y yo le decía, oye, ¿ya viste esta película? Me decía, no. Oye, pero está muy buena. No, es que las animadas como de caricaturas no me gustan. Oye, pero está muy buena. No, no me gustan. Hasta que en una de esas sale Coco. Sale la película de Coco. Y le digo, es que está buenísima, tienes que verla. No. Y entonces, pero empezó a haber una fricción y no sé si recordarán que por ahí empezaron a levantar la mano los sordos y diciendo, quiero ver Coco.
quiero ver Coco, pero no puedo porque está en español. Coco está en español en todas las salas. ¿Cómo puedo yo entender qué está pasando aquí? Yo no hay forma de que un sordo, si un sordo dice, quiero ver la película no sé, quiero ver la de Saw o la película de, no sé, Misión Imposible, puede ir a verla en inglés y puede leerlo. Pero con todas las animadas se pierde por completo. Entonces, creo que lo que están haciendo es algo muy bueno. Creo que esta decisión de poner subtítulos a todo nos va a ayudar a entender, porque además así es como aprendes un nuevo lenguaje. Yo aprendí inglés gracias a las películas. Yo aprendí inglés porque estaba viendo los subtítulos mientras veía cómo hablaban y veía cómo pronunciaban y dije, sí puedo emular ese sonido. Y entonces así también con la idea que mencionó Víctor, sería increíble tener de repente una película con lengua de señas en donde tenemos subtítulos y podemos aprender, porque así es como aprendes, es cultura, o sea, esto es algo que tiene que ver con la cultura. Entonces creo que es algo increíble que lo estén haciendo y entiendo todo lo que conlleva y todos los que se dedican a traducir. Vaya, hay un mundo de preguntas y situaciones que tenemos que hacernos, pero es un primer paso a la inclusión. Así que creo que es increíble. Y andando un poquitito más rapidísimo en lo que decía Víctor también, quiero platicarles algo que me pasó que tiene que ver más con la situación de la inclusión. Y sí voy a decir nombres porque es importante que lo sepamos. A veces es más la imagen que queremos dar que lo que realmente nos importa. Y tuve una experiencia en donde... Perdón, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, sí. Tuve una experiencia donde una alumna ciega quería estudiar una carrera, la preparé para su examen, llego a la institución que es el ITESO y le digo, oye, ¿son incluyentes en esto? Por supuesto que somos incluyentes, mira, ve hacia todos lados y te venden la idea de que somos incluyentes. Cuando llegamos el día del examen, empiezo a ver situaciones como que las guías podotáctiles que tienen no llevan a ningún lado. No tienen unas guías podotáctiles, tienen 3 metros de guía podotáctil, que son las guías que usan los ciegos para utilizar su bastón y poder guiarse. Tienen 3 metros y ya, como para la foto. No hay realmente instalaciones incluyentes. Cuando llega a hacer el examen, le digo, ¿ya tienes un examen para personas ciegas? Es que es el mismo para todos. Yo, ¿cómo va a ser el mismo para todos? Es que así es. Y entonces llegamos a la parte de matemáticas y ustedes, digo, se los dejo ahí como para que traten de experimentar cada uno de ustedes en su mente cómo resolverían una pregunta que dice, ¿cuál es el área de la siguiente figura? Si ustedes tuvieran los ojos cerrados. Y entonces le digo, oye, ¿cómo esperas que la resuelva? No, pues dile más o menos cómo tú como asesor. Y yo, ajá, pero ¿cómo le ayudo a que pueda solucionar este problema sin darle la respuesta? Y entonces fue algo que de verdad, digo, lo bonito de la historia es que al final lo logró, pero créanme que fue un reto muy grande para ella, para mí y para la otra persona que estaba ahí con nosotros tratando de que yo no le diera la respuesta al mismo tiempo que trataba de guiarla. O sea, fue como otra vez, lo bonito de esto es que la persona que estuvo con nosotros aprendió, mi alumna lo logró y yo aprendí muchísimo. Entonces, definitivamente todo empieza. Tenemos que hacernos conscientes. Gracias, Gabriel. ¿Alguno quiere seguir contestando la pregunta? Tienes la palabra, Brandy. Gracias. Yo pienso que lo que hace falta es paciencia. Pienso que vamos por buen camino porque obviamente no estamos como al 100 de la parte de la inclusión en ninguna de sus áreas, perdón, pero creo que vamos bien, porque si hacemos o sea, si nos comparamos con el que ya está en el 100, pues obviamente estamos como en -4, ¿no? Pero si nos comparamos con el que está en el -16, pues vamos bien. Entonces, en mi opinión, pienso que estamos por un camino correcto. Ahorita hay más oportunidades para aprender lengua de señas mexicana,
hay más espacios como este que se están abriendo para enseñar a las personas, para que las otras personas se acerquen. También es importante que la comunidad sorda, ese es un llamado para la comunidad sorda, tenga paciencia con la gente oyente. Sabemos que ustedes necesitan muchas cosas de nosotros, sabemos que necesitan mucha ayuda de la sociedad y se las estamos tratando de dar cada uno, a lo mejor con un poquito, una ayuda de 1 metro o de un granito, pero sí estamos haciendo. Hay gente que sí queremos que progresen, hay gente que sí queremos ayudarlos. Entonces, lo que yo creo que hace falta, tanto de personas sordas como de personas oyentes, como de personas enfermas de otras áreas, es paciencia y tolerancia. Y cada uno aportar desde donde pueda aportar. Si tu forma de incluir a alguien es ayudarle en el metro o en el tren ligero, ves que no va bien y que va con su bastón y va a chocar, eso poquito, que para ti va a ser poquito, es agarrarlo del brazo y decirle, por aquí, por favor, señor, para esa persona es mucho. Entonces, si cada quien siente que puede hacer algo por otra persona, yo pienso que eso es importante. Yo creo que esa es una buena manera de ayudar. No necesitas ser una institución absoluta para ayudar a alguien poquito. Con lo que tú eres, puedes ayudar. Entonces, en mi opinión, necesitamos paciencia, necesitamos tolerancia, necesitamos ser empáticos con otras personas y con nosotros mismos a los alcances que podemos dar. Gracias, Brandy. Víctor, ¿quieres comentar algo más o pasamos para la siguiente pregunta? No, la siguiente. Ok, está bien, no hay problema. Te silenciaste. Sí, muy bien, gracias. Una disculpa. Esto sería para todos de nuevo. Quien guste puede contestarla. Sería algo parecido a lo que nos estaba comentando Gabriel sobre las películas. Este sería, ¿cuál es la opinión acerca de la utilización de subtítulos en plataformas como YouTube o grandes corporaciones como inclusión a personas con sordera? ¿Es lo suficiente? ¿Falta algo más? ¿O qué? ¿Cuál sería su opinión sobre esto? Esa, si quieres, sí la respondo yo. Adelante. ¿Suficiente? No sé. ¿Cuál es la opinión? Tampoco no sé, pero creo que hay que terminar de entender el tema que tiene que ver con personas con discapacidad auditiva y sordera. Algo que poco se conoce, por ejemplo, es que existen 6 tipos de personas sordos y sordas. Por ejemplo, ahorita a ver si los alcanzo a describir todos. Tenemos la persona sorda señante, que es la persona que sabe hablar lengua de señas. Tenemos la persona sorda bilingüe, que es la persona que habla lengua de señas y además está oralizada, puede leer los labios, sabe escribir, sabe leer. Tenemos la persona semilingüe, que tristemente creo que responde a la mayoría, que son las personas que no saben ni siquiera hablar lengua de señas. Y tampoco hablan español, tampoco leen el español. Hace rato comentamos, ¿no? El 75% de los sordos y sordas provienen de familias oyentes. Entonces, lo que suele ocurrir en estas situaciones es que desarrollan un sistema de señas dentro de la casa. Y entonces a lo mejor yo digo papá porque está panzón y a lo mejor yo digo mamá porque tiene el pelo largo. Y a lo mejor sé decir agua, calle, baño, cuchara, caliente, enchiloso y ya. No desarrollan una lengua. Y entenderemos que esta lengua que se desarrolla en su casa funciona en su casa, pero que si se encuentran con otro sordo o sorda, no pueden hablar, no pueden comunicarse. Tenemos personas con hipoacusia que escuchan poco. Lo que suele ocurrir con estas personas es que no desarrollan ni la lengua de señas completa ni el español completo, ¿no? Entonces es una mezcla ahí entre dos. Y tenemos personas con doble discapacidad. Por ejemplo, sordoceguera. Por ejemplo, sordera y parálisis. Todas las que se te ocurren. Entonces, tristemente, la población que alcanza
la población sorda que sabe leer es mínima. Se cree que el promedio de escolarización de la población sorda es de 3 años, no de tercero de primaria, 3 años de escolarización en nuestro promedio. Menos del 2% alcanza estudios superiores. Entonces, son pocas las personas que pueden tener acceso al español leído. Pero esto no significa que entonces sea un esfuerzo que no sea necesario o suficiente, porque aún llegar a ese 2% es algo bastante importante. Creo que la solución es un conjunto de un montón de microsoluciones y esta es una microsolución que necesita estar presente. No es suficiente porque hacen falta más, pero eso no significa que debamos de dejar esto. Y otra cosita, y es que parte de lo que tampoco se entiende bien de la sordera es que esta no se resuelve, que responde también al modelo patologicista, no se resuelve simplemente con un implante coclear. Hay una película muy bonita que según yo se llama Amor Ciego, que no es la del sujeto que lo embrujan y luego ve a la gente como es por el interior y no por el físico, es otra. La película trata sobre un chico que nace viendo y como al año o 2 años se queda ciego. Y entonces él crece como una persona ciega. Ya cuando es adulto, conoce a una chica y la chica trata de ayudarlo para que recupere la vista, ¿no? Y él está todo traumado porque en su infancia hicieron un montón de cosas para que la recupere y no la recuperó. Ya le dice, no, la tecnología ya avanzó, claro que podemos recuperar tu vista, ¿no? Se somete a una operación y recupera la vista, en efecto, ¿no? Pero pasaba algo muy curioso, y es que el terapeuta que tenía decía, él ve pero no ve. Sus ojos ya funcionan, pero él no entiende lo que percibe. Él no puede distinguir qué es una manzana. Tú le pones una manzana enfrente y para él no significa nada. Tú le pones una manzana de una foto y una manzana real, no puede identificar la diferencia. Él tenía problemas para ver. Es más, aparte es un caso real, ¿no? Durante la película se sentía más discapacitado en su función de ver. Él decía, yo quiero atravesar la calle, pero no distingo a los coches viniendo. Veo algo, pero no distingo qué es algo que se está acercando. Y contaba algo curioso que también pasa con las personas sordas. Dice que cuando él llegaba a su casa todo desesperado de estar fuera intentando entender qué es lo que estaba ocurriendo en sus ojos, llegaba a su casa y apagaba las luces, porque es entonces donde se sentía en paz, es entonces donde se sentía tranquilo, en la oscuridad, que es lo que él conocía. Hace algunos años, con un presidente copetón, salió una noticia, ¿no? De regalamos 100 implantes cocleares, ¿no? Y lo ponían como la gran solución, y es como, ¿qué está solucionando? Nada. Si yo un implante coclear se lo pongo a una niña de 15 años, no significa que se lo pongo y en automática ya sabe español y ya se puede comunicar y ya puede ir a la escuela y ya... Es ridículo pensar eso. Dentro de las neurociencias se ha establecido que hay un periodo crítico para aprender el lenguaje, por ejemplo. Entonces, el implante coclear puede servirnos para situaciones, por ejemplo, un ruido fuerte, si viene una ambulancia, un coche, la sirena sísmica o lo que sea, ¿no? Pero no resuelve el problema de comunicación. Una vez más, ¿no? Necesario, suficiente, esta discusión. Creo que es una de las múltiples y miles de acciones que se tienen que llevar a cabo. Y ya. Gracias, Víctor. ¿Alguno tiene otro comentario? Adelante. Aquí también, complementando otra vez lo que dijo Víctor, es importante tener algo en cuenta que no me gusta y no es lo correcto, pero es una realidad, y es sobre los implantes cocleares. Los implantes cocleares son vendidos como hey, te lo voy a poner y listo. Tú ya no tienes una diversidad funcional, y esa no es la verdad. La realidad de lo que pasa es que gran parte de las personas que reciben un implante coclear resultan dándose cuenta de que terminan perteneciendo a otro grupo. Es decir,
De nuevo, no está bien que haya grupos, pero los hay. Está el grupo de los sordos y el grupo de los oyentes. Tenemos que luchar porque eso se termine. Pero en este momento alguien que se pone un implante coclear dice, yo no necesito señas, pero la realidad es que cuando se lo ponen, no escuchan del todo, no escuchan todas las frecuencias. Realmente no se pueden comunicar al 100% con una persona oyente. Y al decir yo no quiero ser sordo, yo no quiero señas, tampoco se pueden comunicar con personas sordas. Y entonces terminan en este limbo en donde no son ni de aquí ni de allá. Y son muy caros los implantes cocleares. Tenía alumnos que estaban ahorrando y llevaban años ahorrando para ponérselo. Y ahí siempre les decíamos, oye, piénsalo bien. Y mientras ahorras y mientras lo decides, aprendes señas. Y fue una experiencia que me tocó de nuevo con una alumna que de hecho era muy interesante porque ella se dedica a pintar. Ella pinta y pinta muy padre, pero no podía venderlos. No podía vender esas pinturas porque no podía comunicarse con las personas que le iban a comprar. Entonces ella todo lo que sentía se lo transmitía a su hermana y su hermana era la que describía toda todo lo que estaba detrás de esa pintura y la que le ayudaba a venderlo. Entonces ella, su familia no quería que aprendiera señas. No quería decir, no, es que mi hija tiene que hablar, es que le vamos a poner un implante coclear. Tiene que hablar y le decíamos, señora, aquí todos hablamos señas. Todos, las personas con alguna discapacidad intelectual, con discapacidad motriz, todos hablamos en señas. No es porque sea sorda o no, es porque es una alumna de este centro y por eso queremos que aprenda. Entonces, eso por el lado de los implantes cocleares. Quiero hacer una recomendación que de verdad si tienen tiempo véanla, como cinéfilo me encantó y les va a abrir la mente. Es una película que está en Amazon Prime y se llama Sound of Metal o El sonido del metal. Véanla, de verdad, véanla, está muy padre. Estudiaron durante 10 años cómo es que escucha a una persona sorda cuando está perdiendo el sentido del oído y trataron de emular lo más cercano a la realidad posible los sonidos en la película. Entonces, tú vas ahí acompañando al protagonista en su viaje hacia la sordera y es una experiencia muy padre. Eso por un lado. Y aprovecho para darles otra recomendación que les va a ayudar mucho a la inclusión. Váyanse a Netflix, pongan la película que más les guste y pónganle audio descriptivo. Cierren los ojos o apaguen la pantalla y vean esa película. Les va a abrir muchísimas ideas y muchas sensaciones que no sabía que tenía. Y es algo que podemos hacer todos los que estamos presentes aquí. Solo, no es tarea, pero créanme, van a sentirse mucho mejor después de tener esa perspectiva nueva. Y rapidísimo, vi que había una pregunta y no la contesté, discúlpame, rapidísimo, ¿cuáles crees que son los grandes retos de enseñar programación a una persona con sordera? Fácil, la comunicación. Eso es todo. Si tú como asesor o profesor dominas la lengua de señas, puedes enseñarle a una persona a programar. La programación es algo básico y es algo que todos como seres humanos tenemos ya dentro de nosotros. Solo necesitas una persona que tenga la pasión de enseñar. Y la herramienta de lengua de señas. Y ahora sí, también, como dijo Brandy muy bien, paciencia. Porque sí requiere paciencia. Pero esto es, conforme más lo haces, se va volviendo más rápido. O a lo mejor simplemente tu perspectiva del tiempo cambia y lo disfrutas más. Esa sería la barrera, la lengua de señas. Que tanto el profesor como los alumnos la sepan. Gracias, Gabriel. Brandy, ¿quisieras aportarnos algo? ¿O proseguimos? Proseguimos. Ok. Veamos qué otra pregunta nos hace falta. Bueno, pueden contestarme, por ejemplo, ¿qué proyectos conocen o ustedes mismos han hecho para esta comunidad, para personas con sordera? Yo, Adelante. ninguno, listo.
No, tristemente, es real que ninguno, pero esto tiene una razón de por qué no. Ya más o menos les platicaba lo que ocurría acá con la institución. Sí hay proyectos que se están haciendo desde algunos lugares bastante interesantes, ¿no? De hecho, les recomiendo que busquen, sigan y aprendan de la dirección, la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Ellos están haciendo cosas sumamente interesantes. Ellos propusieron, por ejemplo, los cubrebocas transparentes para las personas sordas que puedan leer la boca. Hay algunos proyectos que tienen que ver con la tecnología de aplicaciones que puedan hacer la traducción, más que la interpretación, la traducción de la lengua de señas al español escrito, hablado y viceversa. Pero algo que, bueno, lo comentaba hace rato, ¿no? Algo que he intentado es siempre llevar este tema a donde quiera que me paro, porque para todos lados hay. Trabajando, por ejemplo, con las personas de FM4 que se encargan de personas en situación de migración, ellos y ellas se daban cuenta cómo es que estas diferencias funcionales incluso impedían el acceso a la no deseable migración. De por sí la migración es un tema complicado y difícil. Si analizamos lo que está ocurriendo en la situación, por ejemplo, de las personas que migran desde el sur, que atraviesan por la Bestia, personas que tienen una funcionalidad encajada dentro de los estándares de la normalidad, ¿qué ocurre con las personas con diferencias funcionales? Hay una dificultad adicional que no estamos contemplando. Hay un proyecto personal que más o menos ahí he empezado. No sé qué tan funcional sea, ¿no? Pero yo estoy muy enamorado de este proyecto. Y es el siguiente. Cuando somos infantes, hay una dificultad para entender temas complejos como son el tema de la muerte. Se ha estudiado que antes de los 9 años es muy difícil que un infante entienda realmente qué significa la muerte. Y si para los infantes oyentes que tienen papás oyentes es un tema complicado, ¿qué estamos haciendo con las infancias sordas? Respuesta, nada, ¿no? Hay un videíto que estoy realizando que es un cuento infantil contado en señas y animado, donde trata de que los niños y niñas sordas puedan tener acceso a esta información, que sepan qué es lo que está pasando con sus emociones, que entiendan, que puedan ser acompañados desde sus formas de comunicación. Pero ya no hay más tiempo para más, no hay más lugares, no hay más instituciones que parezca que se están haciendo cargo de estas problemáticas, ¿no? Por eso es que creo que es de repente difícil encontrar en dónde apoyar, encontrar dónde estar, pues eso, ¿no? Encontrando este tipo de proyectos. Pero bueno, espero que poco a poco vayamos tomando conciencia de esto y empiecen a surgir un montón de cosas y movimientos por todos lados, ¿no? Y ya. Gracias, Víctor. Continuamos contigo. Gabriel. Sí, en esta situación hay mucho de qué hablar, pero yo les comparto que he conocido muchos proyectos y el problema del por qué no siguen todos es el mismo, financiamiento. Incluso en esta situación, lo que yo quiero hacer también necesita financiamiento. Y yo lo estaría haciendo encantado de la vida, pero mi vida dio un giro en el momento en el que me convertí en padre. Y entonces dije, bueno, en este momento yo no puedo dedicar el 100% de mi tiempo a generar una escuela para sordos de programación, porque tengo necesidades en este momento y desgraciadamente para poder ver esos resultados económicos voy a tardarme un rato, ¿no? Y no digo que no se pueda, digo que es una situación muy personal que a mí me hizo pausar ese proyecto, que no voy a dejar. Pero eso mismo pasa con muchos proyectos. Yo he visto aplicaciones de lengua de señas mexicana, donde empieza muy bien, todo va muy bien, y cuando buscan quién los financie, no hay. Y dicen, a ver, ¿a cuántos va a llegar?
¿Quién? ¿Por qué? Porque seguimos viendo a la discapacidad o a la diversidad funcional como algo que es minoría, ¿no? Estamos viéndolo como, es que no es tanto, mejor vamos a enfocarnos acá, vamos a enfocarnos aquí, cuando deberíamos de verlo al contrario, como más personas tenemos que aprender este lenguaje, más personas tenemos que aprender lengua de señas, vamos a verlo como un negocio si quieres, pero esa visión no lo tienen ni los empresarios ni los dueños de grandes cantidades de efectivo, ¿no? No lo ven, dicen, a ver, esto no me va a dejar, yo no le entro. La buena noticia aquí, o lo que les puedo compartir, es que en este momento yo estoy trabajando en una empresa grande, americana, pero dentro hay muchísimos, muchísimos proyectos que precisamente se enfocan en personas con diversidad funcional. Entonces, dentro de la misma empresa, la empresa es la que dice, a ver, yo tengo empleados que tienen estas discapacidades, este tipo de discapacidad. Yo quiero que ellos lleguen a gerentes, yo quiero que ellos suban y que sean directivos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, dentro de las empresas es donde yo he visto más apoyo, porque las empresas tienen destinado, ciertas empresas, no puedo hablar de todos, pero tienen destinados recursos para esa función exactamente. Entonces, yo encontré acá, si bien no es el lugar donde quiero estar de por vida, encontré una manera de llegar a más personas. Y entonces es un camino, uno de los caminos, ¿no? Pero, de nuevo, esto se trata de buscar por dónde. Y el problema de los proyectos definitivamente es el económico. Adelante, Brandy. Ahora sí quiero aportar algo. Gracias. No, bueno, sí hay proyectos, sí hay, y hay muchos proyectos. Volvemos a lo mismo que decía hace ratito. A lo mejor son pequeños proyectos, pero sí existen. Por ejemplo, hay muchas comunidades sordas que maestros muy comprometidos, que son maestros sordos, que tienen su intérprete, que es oyente, tienen sus propios proyectos y tienen su comunidad con sordos y con oyentes y sacan adelante sus proyectos, sus festividades, todo. Y de igual manera hay maestros que son oyentes que se han encargado de, por años, pues estudiar la lengua de señas y tienen también sus grupos de alumnos que también están muy comprometidos y también tienen sus propios proyectos que van lanzando. Entonces, yo creo que sí hay. Lo que pasa es que hay muchos, pero hay chiquitos, ¿no? Como en pequeños lugarcitos, a lo mejor están escondidos. No, yo no digo que, ay, es que no hay publicidad, y es que no sé qué. Bueno, a la gente, perdón, a la gente que le interesa, pues es cuestión de buscar, es cuestión de preguntar. Por ejemplo, hay libros para lengua de señas. A lo mejor no son unas grandes enciclopedias, pero sí hay libros. Sabemos que es una lengua que está, perdón, un momento. Una lengua que está viva y que van cambiando algunas señas, pero sí hay. Y, por ejemplo, a lo mejor tú lees algún libro y dices, no, pues esta seña ya no se usa, pero entonces te acercas a una comunidad sorda y preguntas, ¿cuál es la nueva modalidad? O hay regionalismos, igual que en cualquier otro idioma. Entonces, sí hay proyectos, solo es cuestión de buscarlos. Obviamente no a grandes magnitudes, o en el Auditorio Nacional, o en el Teatro Galerías, o en el Teatro de Gollado. No sé, a lo mejor en algún momento se llega ahí, pero aun cuando llegaran ahí, son funciones o son presentaciones que se van a hacer, pero el chiste es que la gente, que el proyecto nazca de la gente. Si la gente tiene curiosidad, bueno, pues buscas. Bueno, ahorita que todo está modernizado, puedes buscar PDFs o puedes ir a Gandhi o a Gombil o a cualquier librería, perdón, y comprar algún libro y dices, bueno, es que ahí no hay, bueno, hay que preguntar dónde se consiguen, porque sí hay información, no, pero hay que buscarla, porque tampoco es de, no, pues es que yo no ayudo porque pues a mí no me llega información. No, no esperes que te llegue a tu bandeja de entrada toda la información. Entonces, yo pienso, yo no soy de la idea de, ay, voy a culpar a los demás porque por su culpa no puedo o no aprendo, a mí no me llega información, por eso no soy inclusivo, por eso no ayudo. No, si uno tiene interés, va y busca. Entonces, sí hay proyectos, sí hay y hay bastantes proyectos. Hay que buscarlos, hay que encontrarlos y si te interesa, pues agrégate, inclúyete y ve qué puedes hacer y si te gusta, pues adelante y si no, pues no pasa nada. A lo mejor en ese proyecto no encajas por cualquier situación, pero puedes encontrar otro que sí encajes. Volvemos a lo mismo, falta paciencia, falta tolerancia y falta buscar en dónde cabemos, porque pues no todo el mundo cabe en todos lados, no es como los cubitos de niños que quieres meter el triangulito donde va el círculo, pues no entra. O sea, no importa cuánto te esfuerces, no entra.
Entonces, de igual forma, uno tiene que buscar en dónde cabe y a ver, aquí sí me gustó cómo están enseñando, pues aquí no está tan padre. Y también exigirles, yo soy oyente, pero yo tengo maestros sordos y yo les pregunto cosas, pero yo también quiero que ellos aprendan más cosas para que me enseñen a mí. Y también ellos me tienen que exigir a mí, Brandy, prepárate más, Brandy, mejora tus señas, Brandy, aplícate más. Entonces, si esta cosa que estamos, yo le exijo y él me exige, y entonces los dos crecemos. Y de igual manera, si tengo un maestro de lengua de señas que es oyente y él me ayuda y me dice, mira, por aquí, esta es mi experiencia. Entonces, entre todos podemos irnos ayudando y creciendo. La lengua de señas pertenece, o sea, sí es de la comunidad sorda, pero en realidad es de toda la comunidad, porque pues todos podemos manejarla, es como otro idioma, el inglés, el chino, el coreano, uno aprende y no aprendes todo bien a la primera. Y si no pronuncias bien algo, bueno, ok, vamos a practicarlo. A lo mejor no se me da porque esa vocal no existe en el español y hay que hacerle así la nariz y hay que fingir la garganta de otra manera. Entonces, con poquita paciencia, bueno, con mucha paciencia y con mucha búsqueda, se pueden encontrar cosas, porque repito, sí hay proyectos. Gracias, Brandy. Bueno, vamos a proseguir. Estamos por terminar este conversatorio. Quedo muy agradecida por su atención y participación. Muchas gracias de todo corazón por haber brindarnos más del tiempo establecido que habíamos quedado. Y bueno, nos ayuda en lo personal como compañeros, nos ayuda a crecer. Les comunico con mi compañero Fabricio. Y antes que nada, doy muchas gracias a nuestro traductor Andrés Camacho de Mi Voz LSM. Muchísimas gracias. Adelante, Fabricio. Bueno, pues sí, gracias. Bueno, es así como llegamos al término de este conversatorio. Gracias, muchachos, a todos. Quedamos muy agradecidos con su participación. Espero hayamos tomado lo mejor de este conversatorio y inculcar, ¿no?, a los diseñadores que se vayan por el camino de la inclusión, de agregar a las personas que se ven en situaciones vulneradas, también a la sociedad, para que la lengua de señas o cualquier otro tipo de lenguaje que permita igual convivir y cooperar entre todos los seres humanos y no excluir a personas, eliminar, como dijo Víctor, reconocer los privilegios que tenemos y qué privilegios no tienen otras personas para poder eliminar y que todos estemos conviviendo de igual manera, ¿no? Que el mercado también no se centre tanto en hacer dinero, sino en mejorar la calidad de vida de las personas, en cuidar el entorno, todas las personas que nos rodean. Y pues bueno, esto dejo conclusión. Bueno, gracias a todas las personas que están viendo esto, a ustedes, Wendy, Víctor, Gabriel, gracias por acompañarnos. Andrés Camacho, que por su labor titánica de pues traducir este espacio por más de casi 2 horas. Y a Stringer, a las plataformas y a Mi Voz LSM también, por parte de Andrés Camacho, muchas gracias. Me despido, un servidor, Fabricio, y gracias a todos.